Ahí usted veía los detalles, ¿no? Los hemos visto en la audiencia y ayer el comercio hacía un análisis del perfil psicológico, de verdad que es de terror, porque no se les mueve un solo pelo a estos criminales y lo que hay detrás es mucho peor todavía, que es lo que hemos estado intentando recoger de fuente policial en los últimos días, ¿verdad? Así es. Vamos a analizar esta situación. Está ya en los estudios el general Luis Vera Llerena. Él es excomandante general de la policía, que conoce perfectamente cómo funcionan estas mafias, pero también estamos ya en línea con el señor Luis Villanueva, secretario de Construcción Civil, porque resulta que estos delincuentes no solamente extorsionan a las grandes inmobiliarias, a las grandes constructoras. Señor, señora, si a usted se le ocurre hacer una pequeña reparación en su casa, de repente mejorar la fachada, allí también están estas mafias y es lo que le ha pasado al testimonio que tenemos también aquí en los estudios. La persona que está haciendo la denuncia, la vamos a proteger su identidad porque efectivamente está muy temerosa. Gracias a los tres por haber venido el día de hoy, por estar con nosotros. Y vamos a empezar con el señor Villanueva para poder conocer cómo operan estas mafias. ¿Y cómo es que se hacen pasar por sindicatos? Señor Villanueva, gracias por estar con nosotros conectados el día de hoy. Esto es algo que usted ya nos ha comentado, pero es importante que se reitere, porque estas mafias de alguna manera logran legalidad, entre comillas, haciéndose pasar por sindicatos formales. Claudia, Pamela, muy buenos días. Buen día. Y bien, este es un tema que le hemos venido denunciando desde hace muchos años. Yo quisiera empezar en este caso reconociendo el buen trabajo que ha hecho la policía para inmediatamente dar con los asesinos que hace pocos días han asesinado a una familia entera. Bueno, y lo que muestra con este asesinato es lo avesado y que son estos delincuentes que no reparan en nada ni en nadie. Estos son bandas de crimen organizado que actúan directamente. Así hay muchas bandas a nivel nacional, hay unas que operan desde las calles, hay otros que operan desde el propio penal, desde ahí están sus líderes, desde ahí los dirigen. Pero yo en este caso quiero hacer una denuncia todavía más específica. Hay malos empresarios que se coluden con algunos pseudo sindicatos que son sindicatos de fachada. No solamente para, vamos a decir, extorsionar a los trabajadores a través de aportes indebidos, que entre comillas le ponen cuota sindical, sino que además lo que hacen es lo siguiente. Mire, en las obras no permite que hagan su trabajo los verdaderos dirigentes sindicales, los verdaderos sindicatos, sino se colude un mal empresario con un pseudo sindicato. ¿Para qué? Para que a los trabajadores que hacen la obra no le paguen los salarios que están reconocidos por ley ni sus beneficios sociales. Vamos a decir, si un operario semanalmente debe ganar 850 soles, le pagan la mitad. Todo ese dinero que se recauda, por supuesto que va una parte a esos delincuentes, ¿no? Y otra parte beneficia al empleador porque no le paga, no pone a los trabajadores en planilla. Usted se imagina una obra que tenga 300 trabajadores, es una cantidad ingente de dinero. Y aquí yo quiero denunciar, ustedes hace algunos días cuando anunció un paro, una huelga a la CGTP y nosotros salimos a decir que no íbamos a parar, sí. Ustedes hicieron una entrevista desde la carretera central a un señor Juan Carlos Tazara. Él es presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias, AESI, ¿no? AESI. Este señor, a pesar que sabe que esa federación, ¿no? FETRACAP, cuyo primer secretario general está purgando cárcel de 15 años por extorsión, ¿no? Y el segundo secretario general que sucedió a esto fue acribillado y muerto por disputa entre bandas, por disputarse las obras, y el próximo secretario general, un tal Julca, preso también por extorsión, y este señor Tazara, presidente del ACI, no tiene empacho de salir con los delincuentes en una entrevista. ¿Por qué se asocian? Porque un verdadero sindicato se dedica a defender y a exigir a los malos empresarios a pagar
los salarios y los beneficios sociales. Eso no le conviene a los malos empresarios. Además, una organización sindical tiene actividades, muchas veces hace al año 2 o 3 movilizaciones. Por ejemplo, en abril hacemos una movilización para presentar nuestra negociación colectiva, en agosto para solucionar la negociación colectiva, y a estos empresarios no les conviene eso, porque a ellos no les interesa que haya organizaciones sindicales verdaderas para que reclamen los derechos de los trabajadores. Bien, Entonces, señor Villanueva, lo que usted nos está contando es bastante grave y abre efectivamente un nuevo ángulo para que la policía pueda investigar, ¿no? Que así como hay sindicatos de fachada, hay también malos constructores, malos empresarios que se coluden para finalmente perjudicar al trabajador formal, ¿no? Porque no va a recibir su sueldo completo, sino solo la mitad, y la otra mitad, que me imagino que en papeles sí figura, ¿no? Porque cuando van a entregarle los documentos formales, no sé, pues al Ministerio de Trabajo, ahí sí aparece que sí le están pagando completo. Lo que pasa es que, mire, el trabajador no puede reclamar, porque pobre de aquel trabajador que reclama, porque afuera los delincuentes, hay delincuentes con armas que al trabajador le esperan a la salida de la obra y lo amenazan, le ponen la pistola en la cabeza y le dicen, oye, no reclames, te vamos a hacer tal cosa, y de lo contrario lo amenazan con atacar hasta su propia familia. Esta es una de las tantas modalidades que lamentablemente usa la delincuencia y que esto se tiene que ver de qué manera se combate, ¿no? Claro que sí. Nosotros desde aquí le hacemos un llamado al señor Tazara, ¿no? Para que nos dé unos minutos, entrevistarlo, porque esto que usted denuncia es bastante grave. Pero además pone el foco en algo que es importante, ¿no? Que es la identificación finalmente de estos sindicatos fachadas, de los malos funcionarios, malos empresarios. Porque ustedes como gremio, como grupo, han hecho el esfuerzo de hacer la denuncia porque conocen bien de qué manera operan, ¿verdad? Y aquí la pregunta se la voy a trasladar al excomandante, al señor Vera Llerena, que es esta mañana con nosotros, porque cuán difícil es, comandante, gracias por estar hoy aquí, este trabajo que al parecer los propios gremios sí hacen, pero que a la policía le cuesta entrar para cortar finalmente este círculo vicioso de extorsión. Sí, Claudia, Pamela, buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, permítame hacer primero un análisis cómo está la inseguridad en el país. En estos últimos años, peligrosamente se está incrementando porque el Estado está cediendo terreno a todas estas bandas criminales y organizaciones criminales en diversas modalidades en el país. Se está incrementando organizaciones criminales para la trata de personas, para la minería ilegal, contra la corrupción, el narcotráfico. Estamos cediendo terreno y le estamos dando oportunidades porque no somos firmes y drásticos en cumplimiento de la ley. El Estado y todas las instituciones involucradas en esto debemos participar y comprometernos, porque no solamente dejar a la institución tan importante que es la Policía Nacional. Miren, en este caso particular, organizaciones criminales, bajo la fachada de pseudo sindicatos, se inscriben. Lamentablemente las direcciones regionales en el cual aceptan esa inscripción de estos sindicatos sin siquiera verificar que estas personas tienen antecedentes policiales, que un sindicato se forma por familiares, por amigos, por personas que no tienen ninguna responsabilidad, ni siquiera son trabajadores de construcción civil, y se permite, los gobiernos regionales permiten en estos departamentos de inscribir. Luego con esa inscripción estas organizaciones criminales van y presionan, amedrentan, amenazan al empresario, al ingeniero, ingresan sus trabajadores y se empoderan económicamente, tremendamente, de tal manera que si otro sindicato formal ingresa en esas filas, se interfiere, ellos lo eliminan. Ha habido casos, lamentablemente, casos en Sullana, 20 muertos, en Chorrillos, 17 muertos, de nuestros sindicalistas formales. ¿Y qué genera? Que genera que los trabajadores formales puedan pegarse más a las organizaciones criminales, a las bandas criminales, y no a lo formal. Entonces, pero otro problema que tenemos, que nuestros empresarios, nuestros comerciantes, no están denunciando
no están informando a la autoridad lo que está pasando. En su estructura de costos están incluyendo, entre comillas, seguridad para contribuir con la delincuencia, contribuir con las bandas criminales que cobran los cupos. Entonces, eso es peligroso. Tenemos que hacer una campaña firme en el Perú, a nivel nacional, de apoyo al empresariado. Hubo unos años la Dirección Nacional de Protección de Obras Civiles en la policía. Sí. Funcionó unos años que estaba protegiendo algunas obras principales en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal. Eso fue una estrategia que rebajó un poco esta modalidad de crimen, pero no se ha continuado porque se hizo investigaciones, lamentablemente, hay que decirlo, que también se involucraron unos policías protegiendo a las bandas criminales. Pero eso debe continuar, son estrategias que deben continuar de manera firme contra la delincuencia. No podemos dejar pasar en esta clase de modalidades sin ningún apoyo al empresariado, al dirigente sindical formal. Debemos trabajar conjuntamente, coordinadamente, de manera multisectorial. El ente privado, CAPECO, las organizaciones, la Confederación General de Trabajadores, la Federación Nacional de Construcción Civil, CAPECO y la autoridad, el alcalde, la policía, General, de manera si me y permite, combatir este crimen. Lo que usted ha señalado es muy importante, pero estamos hablando de una modalidad delictiva a un nivel muy superior, ¿no? En donde participan instituciones que por supuesto tienen que actuar para tratar de cortar a estas mafias, pero hay otras modalidades y justamente tenemos un testimonio porque usted no necesita ser un gran empresario, un gran constructor, una gran inmobiliaria para ser víctima de una mafia de construcción. Lo que le ha pasado a estas personas es que solamente estaba haciendo un trabajo en su propia casa y ahí es donde han llegado estos delincuentes. Le damos la bienvenida a esta señora que estamos protegiendo su identidad, pero queremos que nos cuente, por favor, qué es lo que ha pasado, cómo es que así usted se ha vuelto víctima de estas mafias de construcción. Buenos días. Bueno, yo estoy construyendo mi casa, ya estaba rompiendo para techar los constructores, ya, y de pronto estábamos sacando el desmonte y en eso yo estaba parada en la puerta esperando al camión que iba a venir y aparecieron un grupo de muchachos, ¿no? Tocaron la puerta de mi casa y dijeron, ¿quién es la encargada? Y le digo, yo, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo? Me dice. Le digo, estoy rompiendo un techo que se me ha caído. ¿Y quién lo va a recoger? Le digo, bueno, ya estoy esperando que mi esposa esté trayendo el camión. Ya, ¿y por qué yo soy acá de la cuadra? Me dice, ¿y por qué yo hago estos servicios? Me gustaría trabajar con usted. Dije, no, porque yo tengo ya un camión contratado, ¿no? Y me dijo, sí, pero usted tiene que contratar acá a la gente de la cuadra, ¿no? Tiene que contratar acá a la gente de la cuadra para que venga a construir. Pero ¿cuál es el problema? Le digo, si yo estoy trabajando en mi casa. Y agarra y un muchacho se acerca a mirar lo que había sacado y le dice, pero eso no parece de un techo, eso parece más. Le digo, y yo me puse serio y le digo, ¿cuál es el problema, no? Y me dijo, ya, pero igual, si usted necesita a alguien que le venga a recoger, páseme la hoja, yo soy de la cuadra. Y si alguien más viene a molestarla, avíseme que yo también le puedo dar protección. Usted diga que soy tal personita y que yo estoy mirando acá la obra. Y yo ahora le dije, bueno, gracias, ¿no? Y desde ese entonces, cada vez que hacía un movimiento o una construcción, siempre alguien aparecía a mirar o a tomar fotos de mi casa, ¿no? Es decir, usted estaba solo moviendo, y ahí estamos viendo las imágenes de la cámara de seguridad que ha grabado esto, ¿no? Estamos moviendo el desmonte. ¿Ya tenía usted a un camión contratado para poder llevarse este resto que había quedado de la obra? Y ahí se le acercan estas personas. Ahora, el ofrecimiento de seguridad, ¿usted en realidad cómo lo entendió? Porque no era una seguridad para que no le pasara nada por otras personas, sino para que no les pasara nada por parte de ellos, para que ellos no le hagan nada a usted. Sí, porque incluso me miraron todas serias y eran varios, pues venían encapuchados, ¿no? Y bueno, yo sí realmente me sentí muy temorosa porque siempre cada vez que hago algo, hacía algo, siempre había alguien tomando una foto o algo, ¿no? Entonces yo temía por mi familia realmente, ¿no? Puse la denuncia, claro,
pero no sentía pues ese respaldo que podía tener, ¿no? Y no es la primera vez, porque incluso tuve que contratar a una persona cerca de la cuadra para que me haga, porque el camión ya no quería venir. Y conversé con el chico, le digo, oye, ten cuidado porque tal persona. Me dijo, no se preocupe, señora, ese chico a todas las construcciones del barrio de más allá siempre va y pide, ya lo conocen ya. Ah, ok, le digo, pero no, conmigo no se va a meter, no se preocupe. Incluso la señora de la ferretería también me comentó lo mismo, que ese chico siempre ya es un grupo que ya conocen, que van a las obras de diferentes casas donde están techando o están rompiendo, están haciendo algo, a preguntar qué están haciendo y a ofrecer sus servicios, pues, pero eso ya es otro, no creo que es un servicio para trabajar, sino para extorsionarte o pedirte algo, ¿no? Claro. Ahora, imaginamos que debe tener varias denuncias, entonces esta persona, y la policía no ha hecho nada. Bueno, lo que yo comenté a la comisaría, ellos me dijeron que sí lo conocían, que ya lo tenían en la mira y que estaban haciendo seguimiento, ¿no? ¿Y qué estaban esperando para detenerlo? No sé realmente. Yo ya, como ya dejé de hacer cosas en casa, sí, ya lo dejé ahí, pues, pero igual, ¿no? No vemos, no es algo normal que ahora en tu casa tú misma, con tu esfuerzo que trabajas, quieres hacer un techo o un piso más y tengas que estar pagando, pues, ¿no? Para poder hacer algo propio de tu casa. Como yo le dije, no, es mi casa, o sea, yo estoy haciendo algo pequeño en mi casa, pero ellos como conocen, imagino, saben, no, pero esto no es un techo pequeño, me dijo así, ¿no? Incluso una vez también estaba el camión y se pusieron encima del camión a ver, y como vieron a mi esposo ya se fueron, se hicieron los locos y salieron, pues, ¿no? Bien, queremos agradecerte porque tu testimonio grafica bastante bien qué es lo que ocurre, ¿no? Es gente que conoce bien la zona, que está a la expectativa de las cosas que ocurren, de alguien que levante una pared, de alguien que levante un techo, ¿no? El acercamiento al inicio es, te quiero ayudar, te quiero dar seguridad. Cuando eso no ocurre, sabemos de qué son capaces. Entonces, ¿cómo es que la policía, en este caso, que conoce ya la zona, que ha identificado a uno de ellos, no puede hacer algo más allá de eso? La sociedad debe saber cómo peligrosamente se ha incrementado esta modalidad. Hay organizaciones criminales que cobran cupos a grandes industrias y construcciones, pero como este negocio es un negocio criminal que se ha incrementado, que es rentable para la delincuencia, también ahora hay pequeñas bandas criminales que te pueden cobrar cupos a pequeños edificios, construcciones pequeñas. O sea, se ha proliferado este negocio ilícito. Pero ¿por qué se está cediendo terreno? Porque no hacemos labores de prevención en primer lugar. Si ahí estuviera, en ese trayecto, un patrullero, estaría preguntando a los vecinos alguna novedad, por favor comuníqueme cualquier información, inmediatamente podemos intervenir en flagrancia. Pero tenemos que hacer una prevención más incisiva, más consciente en el país. Por estos temas, lamentablemente, estos sindicatos, pseudo sindicatos, se están empoderando económicamente, repotenciando, y lo que era una banda criminal se está convirtiendo en organización criminal peligrosa. Eso no podemos permitir. Las autoridades tenemos que ser conscientes ahora y comprometernos de que tenemos que unirnos contra esto, porque esto, ¿qué nos trae? Si hacemos inteligencia prospectiva, nos trae que estos peligrosos organizaciones criminales puedan liberar zonas, puedan dominar un distrito. ¿Qué es lo que aparentemente está pasando con la señora, ¿no? Porque a esta misma persona ya varios vecinos lo han denunciado porque parece que va de construcción en construcción, alguien está haciendo un arreglito en su fachada, alguien está haciendo una limpieza de techo y ahí está pidiendo dinero. Y yo quiero aprovechar justamente para conversar con el señor Villanueva, si es que tienen mapeado también esta modalidad, ¿no? Que no es efectivamente una extorsión a la gran empresa, al gran edificio de 15, 20 pisos, es a una familia humilde que está tratando de hacer arreglos en su casa. No tenemos su audio, señor Villanueva. Es que sí, ahora sí. Lo que acaba de denunciar la señora es una realidad que se da no solamente en Lima, se da a nivel nacional. Como bien acaba de decir el general, esta modalidad lo usan pues en varios niveles. Hay algunos que, como se dice, a las grandes empresas y otros a las medianas empresas,
otros lo hacen a las viviendas. Quien hace un mejoramiento de su vivienda lamentablemente está a merced de estos delincuentes. Nosotros hemos trabajado conjuntamente con la policía, con el Ministerio del Interior, en varios aspectos, y creo que uno de las, como lo ha señalado el general, uno de los que dio buenos resultados fue en un principio lo que se denominó como Plan Ladrillo y después ya se convirtió en la Dirección de Protección de Obras Civiles. Eso se tiene que impulsar, dotar de mayor recursos de agentes a la Policía Nacional y darle recursos de inteligencia, logística, pero además no cargarle todo este trabajo solo a la policía. Yo creo que hay que persuadir y convencer a los funcionarios del Ministerio de Trabajo que no solamente no se otorgue registros sindicales a cualquier agrupación que presente una solicitud, sino que además tiene que depurarse los registros sindicales que ya están contaminados. Hay muchas pseudo-organizaciones sindicales que no son sindicatos, son fachadas para las bandas de crimen organizado. Pero además también hay que diseñar una política de Estado donde tiene que estar comprometido el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque la policía desbarata muchas bandas, pero estos a los pocos tiempos o no van a la cárcel o salen en libertad. Entonces la impunidad genera todo esto y genera miedo en los empresarios y en la población, porque dice, oye, ¿para qué voy a denunciar si estos señores hoy los denuncio, mañana están libres y yo estoy a merced de ellos, me pueden matar? Entonces hay mucho que hacer respecto a este tema, ¿no? Sí, y bien lo ha dicho, ¿no? Y regresemos a lo que conversábamos, Raúl, si me pasas el apellido del especialista Sandro, que ha sido también parte, Sandro Espinosa, nos contaba que la única organización criminal de este rubro que fue desactivada y que ocurrió ya hace años fue la Gran Familia en Chiclayo, que después de eso nos ha dado un golpe duro a este grupo de delincuentes, porque es finalmente el Ministerio Público el que no opera de oficio respecto de cómo cortar también la cadena de posesión en propiedades y demás, de las que se van haciendo finalmente estas organizaciones criminales, general. Ahí quiero discrepar con Sandro Espinosa porque la policía ha tenido muy buenas respuestas en la lucha contra el crimen bajo esta modalidad de extorsión agravada, cobro de cupos y también con sicariato. En el norte se han capturado muchas organizaciones criminales, ha bajado tremendamente en las zonas de Piura. Sí, continúa en Trujillo, continúa también la extorsión agravada, efectivamente, pero las grandes organizaciones sí se han capturado. Inclusive ha habido también funcionarios, policías involucrados. Pero en esto necesitamos más. La respuesta es importante, como el caso también de la desarticulación de esta organización criminal, el enfrentamiento de organizaciones criminales, de la Tota, el Loco Paul, Franco, que eso es producto de que estamos cediendo terreno para que las organizaciones criminales puedan libremente poder extorsionar sin denuncias, sin información a la policía, sin información a la inteligencia de la policía. Si nos quedamos callados, no denunciamos, pues la policía no va a conocer los detalles. La policía sí hace buen trabajo, pero lamentablemente está debilitada por su capacidad operativa a nivel nacional. Se ha incrementado tanto esta modalidad, tantas organizaciones criminales, bandas criminales, que no se abastece para poder... Entonces, en esto lo que tenemos que hacer es políticas públicas. Tenemos que tener, yo siempre estoy diciendo de que el Estado ya tiene que tener una decisión firme para la seguridad del país. ¿Cómo? Primero, tratar de que en el Ministerio Público, el fiscal debe ser consciente de que tenemos que ser drásticos en la investigación penal y no dejar en libertad a ellos por el hecho de poder tener una jurisdicción. No tenemos, se ha pedido en la Dirección Nacional de Investigación Criminal, la Fiscalía de Bandas Criminales. Solamente hay fiscalías de crimen organizado especializadas, pero no de bandas criminales. Entonces, cuando hay una banda criminal, una fiscalía solamente investiga en esa jurisdicción de la fiscalía. Sin embargo, esta banda criminal ha cometido delitos en otras jurisdicciones y esas jurisdicciones son impunes. Y en esta
esta jurisdicción, la Fiscalía en algunos casos hace la terminación anticipada o el principio de oportunidad y salen libres. Eso y lo no que puede debería hacer es pasar. seguir jalando más bien el hilo de la madeja y ahí descubriríamos más. Por supuesto, la Fiscalía para bandas criminales tiene que trabajar con el Código Procesal Penal, porque ahí faculta a que puedan investigar y poder fortalecer esa investigación penal y poder denunciarlos efectivamente, pero están saliendo porque falta eficacia, falta firmeza, tanto en la parte de prevención, investigación y en proceso penal también. General, hay algo, y también se lo transmito al señor Villanueva, que es importante, que creo que la gente debe entender, ¿no? Porque cuando la gente ve que entre mafias se enfrentan, dirán, ya está bien que entre delincuentes se maten, pero no, porque esto nos va a afectar directa o indirectamente, como por ejemplo en el caso del testimonio. La señora directamente perjudicada por una pequeña mafia que se está formando ahí en esa cuadra. Pero, señor Villanueva, la afectación también es indirecta, ¿verdad? Porque los empresarios tienen que destinar un monto porque saben que tarde o temprano va a aparecer la mafia a la que le van a tener que pagar. Y si no, son los trabajadores que también van a tener que destinar parte de su salario para pagar a estos extorsionadores. ¿Y eso qué hace? Que a la larga, de repente, un departamento que iba a costar un precio va a terminar costando otro precio. ¿Y todo por qué? Por la mafia de construcción civil. Sí, miren, y lo hemos señalado en reiteradas veces, esto no solamente afecta directamente al trabajador o al propietario de una obra que la ejecuta. Al final, como lo ha señalado usted, afecta a quien compra un departamento o a quien compra un bien raíz, ¿no? Porque ahí el empresario traslada esos costos, ese costo, como bien lo ha dicho el general. Y esto, ojo, no solamente se da en obras privadas, también en la pública. En las obras públicas también trasladan un costo por seguridad. Pero además esto no debe quedar ahí, porque no solamente atenta en la inversión al sector de la construcción, sino están creciendo a niveles incontrolables las bandas organizadas que pueden poner en vilo la propia democracia, las propias inversiones. Porque si nosotros vamos aquí nomás al norte, donde se está ejecutando en Chancay, donde se está ejecutando, por ejemplo, el muelle de Chancay, toda esa zona está incontrolable, están que se asesinan en Guaral, en Chancay. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver, por ejemplo, con esta obra, ¿no? Entonces hay que hacer un llamado serio y pedir a las autoridades, a la propia Presidenta de la República, a los propios ministros que tienen que ver con el orden interno, el orden público, sea el ministro del Interior, el ministro de Justicia, que hay que desarrollar políticas públicas, como se ha señalado acá, para atacar este mal, porque muchos de estos líderes delincuenciales no solamente se quedan ahí, sino que igual que en otros países se están tratando de blanquear. Hay muchos de ellos que ya no solamente se contentan con ser grupo de protección o de fachada de tal o cual candidato o tal o cual autoridad, sino que muchos de ellos financian, como lo ha señalado el general, tienen una capacidad económica grande, y muchos de ellos hasta quieren ser congresistas, quieren ser autoridad, y no nos llame la atención que próximamente tengamos a estos capos ya metidos en el Congreso, ¿no? O ser electos, autoridades electas. No, ni mencionarlo. Hay que rastrearlo y cortarlo. Más de eso en un Congreso que ya está bastante cuestionado sería terrible. Y aquí quiero recoger lo que ha dicho el señor Villanueva, ¿no? Insisto, dice él, en que se tienen que hacer políticas públicas. ¿Quién? Si en 18 meses han habido 8 ministros del Interior. Usted incluso, ¿no? Fue parte de estos cambios que se hacían, cuestionados en su momento por situaciones en particular respecto del grupo especial que se había formado y demás. ¿Quién las va a ejecutar? ¿Qué expectativa tenemos nosotros, los de a pie, la señora que sale a denunciar un arreglo en su casa, de que alguien se pueda hacer cargo de esta situación? Porque la radiografía la tenemos todos, el testimonio de la víctima lo tenemos, el compromiso de los gremios lo tenemos, las ideas desde las policías la tenemos. ¿Qué más? Parte de el incremento de la inseguridad del país es que los gobiernos anteriores han estado debilitando constantemente a la institución importante para la seguridad, que es la Policía Nacional.
efectivamente, en estos atropellos que se ha dado, abusos, de cambios constantes de comando y de no darle ese empoderamiento a su policía, ese respaldo a su policía. Por eso es que ahora, bueno, ya tenemos, gracias a Dios, esta ley que permite que el comando esté 2 años y podemos hacer políticas. ¿Qué políticas públicas debemos hacer? En primer lugar, yo creo que la delincuencia se combate presencialmente como una buena prevención consciente, incisiva. Está registrando a todas las personas sospechosas. Se ha incrementado un montón, miles de motocicletas. Y no estamos haciendo una política pública para controlar estos vehículos menores, como en otros países que inclusive las placas los ponen con un chaleco o en el casco, ¿no? Identificar bien a cada vehículo, y intervenirlos. La intervención disuasiva es importante en la prevención. Otra forma, diría yo, de que con tecnología podemos también identificar al delincuente o al sospechoso. Estar controlándolo, mirándolo constantemente con tecnología. Pero no tenemos acá un gran centro de operaciones a nivel nacional, como lo tiene aquí en Ecuador cerca, Brasil, Colombia. Un C5 es un centro que es una política pública que lo tiene que hacer a nivel de PCM, Central. donde se involucra ahí Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, Fiscalía, juez, municipalidades, interconectado con todas las municipalidades, donde podamos verificar el movimiento, ingreso y salida de vehículos con placas constantemente. Todos los vehículos, serenazgos, patrulleros y todo deben estar interconectados con GPS, de tal manera que un patrullero que está viendo un cobro de estos cupos y que puede detectar, aprieta un botón de pánico, están interconectados, y los que están cerca de inmediatamente intervenir. Un acercamiento a la ciudadanía en base a esta tecnología. Todas las cámaras privadas y públicas deben estar interconectadas a este C5. Claro. ¿Y quién debe estar liderado? Debe estar un funcionario de alto nivel, que coordine con todos. Pero tenemos que invertir. ¿Cuánto vale esa inversión? Más o menos 2.000 millones de soles. Pero tenemos que hacerlo porque si no, no podemos controlar o verificar o hacer un seguimiento a esos criminales, a esas organizaciones criminales. Pero tenemos que pensar en grande en seguridad. Si no lo hacemos, nos van a avasallar la criminalidad. Totalmente, ¿no? El costo de la corrupción es bastante alto en este país y eso se traduce en pérdida económica. Que con esa pérdida económica claramente podríamos invertirla en lo que usted bien dice, general, ¿verdad? Tenemos un par de videos que queremos comentar con ustedes en general, con este panel que está siendo afectado precisamente por lo que usted va a ver en imágenes, porque tenemos el video de el gordo Cris, ¿no? Quien era el coordinador, al parecer, de la organización del Loco Franco, que está captado en este video exigiendo el cobro de un cupo a un contratista de una obra. Lo vemos y regresamos a comentarlo. Hasta ahorita no me dan ni ingreso. Desde que han empezado a trabajar en Cata Callao con Bertelo, hasta ahorita no tengo ni ingreso, papi. Es mi padre, pero tú no te metes en mi barrio, hermano. Por eso que yo vengo acá a hablar. No tengo ni un trabajador, hermano. Y veo gente que viene en mi barrio. Usted comprenda mi incomodidad, caballero. He metido ese DNI de mi primo y todavía no lo programan. Lo que corresponde y no me da, caballero. O sea, me atropella, me falta el respeto. Yo no pensaba venir, pero no me contesta la llamada, caballero. No, ya arrancó, ya entendí el mensaje ya. Es revelador, ¿no?, sobre cómo actúan estas mafias, pero también es importante, y yo quiero aprovechar la experiencia del señor Villanueva, cómo funcionan de manera formal los sindicatos, porque sí tenemos entendido que estos se organizan, ¿verdad? Hay sindicatos en la zona norte, en el Callao, en la zona sur, y sí, las obras que se hacen en determinadas zonas se sectorizan, pero eso no significa que haya espacio para la extorsión. Sí, mire, primero para señalar que nosotros como Federación de Trabajadores en Construcción Civil a nivel nacional tenemos 200 sindicatos afiliados a nuestra federación. Aquí en Lima tenemos 2 sindicatos nada más afiliados a nosotros y que siempre existieron desde los años 40 y 50.
Sindicato de Construcción Civil de Lima y Balnearios y el Sindicato de los Balnearios del Sur. Lamentablemente, desde el año 2017, cuando ya empezaron a pulular estas agrupaciones, ya pues esto se desbordó por una mala decisión del Ministerio de Trabajo. Llegó un momento en que había como 90 sindicatos reconocidos, pero esos son sindicatos de fachada, pseudo sindicatos que usan pues los métodos que ya hemos señalado, que en un principio era coacción y han ido puliendo sus metodologías, ¿no? Entonces, mire, lo que nosotros hacemos es cuando hay una obra, nosotros somos, vamos a decir, representantes de los trabajadores de la construcción en el sector y nosotros tenemos una relación permanente con CAPECO, ¿no? Entonces, sabemos dónde va a haber una obra, se va el dirigente sindical del sindicato, organiza el comité de obra, pero para organizar un comité de obra tiene que haber 20 trabajadores ya laborando, ¿no? Se organiza el comité de obra y ahí se elige, pues, dependiendo del tamaño de la obra, se eligen los representantes del comité de obra, que puede ser 3, puede ser 5, puede ser 8, dependiendo del número de trabajadores que haya, ¿no? Y ahí toman sus acuerdos, pero estos acuerdos tienen que ser dentro del marco de la ley, porque en los sindicatos tienen una ley, que es la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, y ahí está regulado cómo se organizan, quiénes pertenecen al sindicato, cuáles son los beneficios que tiene un trabajador y a qué son los beneficios que está obligado a otorgar el sindicato. Aquí lo que hay que señalar es que las organizaciones de fachada no hacen todo lo que estoy señalando. Esos actúan por la fuerza, de manera violenta, y todo es así, ¿no? Bien, señor Villanueva, agradecerle porque este análisis nos ha llevado a todos los frentes y lo importante es que esta conversación se traduzca en acciones. Igual, General Llerena, gracias por haber estado esta mañana con nosotros haciendo una radiografía también del intento que hace la policía por acercarse a estas mafias y de lo que aún falta por trabajar. Gracias a ambos por haber estado. Sí. Insisto que nos debemos unir los peruanos, los empresarios, grandes comerciantes, dueños de tiendas, emprendedores, pero tienen que ser nacionalistas en el sentido de denunciar, pero también la autoridad tiene que darle la seguridad para que podamos darle protección a ellos. Entonces es importante eso, si no nos unimos esto va a crecer y va a ser peligroso para el país. Gracias. Por supuesto que sí. Gracias. General, nuevamente. Gracias, señor Villanueva, también por haber estado el día de hoy y gracias también a nuestro testimonio.